Lo hizo la joven estrella que guió al Deportivo Cali hacia un título memorable. ¡Rodallega! Fue algo que marcó mi vida. Lo del Deportivo Cali para mí es un punto aparte. Fue lo más lindo y eso siempre lo voy a recordar. Ver la emoción de toda una hinchada, de todo un pueblo, pues ese era el mejor regalo para uno. Esa estrella fue algo importante para el Deportivo Cali como institución y para nosotros los jugadores. El hincha del Cali siempre lo va a recordar. Conseguir el título con el equipo con el que siempre soñé es algo enorme. Después de uno conseguir un título siempre va a estar en la historia del club. Campañas. Fiesta verde en el Pascual. El torneo Apertura de 2005 fue una nueva desilusión para el Deportivo Cali, que finalizó último de su grupo en los cuadrangulares y dejó escapar, una vez más, la ansiada final. Para el segundo semestre, Jaime de la Pava se mantuvo en el banquillo como el líder de la ilusión verdiblanca. En ese momento el Cali tenía varios años de sequía en cuanto a títulos. Uno aspira, o casi siempre, aspira siempre a pelear título. Con el profe Jaime, sin duda las expectativas eran grandes. Un entrenador que ya había salido campeón muchas veces, con un gran carisma y bueno, todo parecía indicar que iba a ser un muy buen torneo. Recuerdo yo que La Pava estaba buscando un 10 y Luis Fernando le dijo, ahí está Ricardo Siciliano. Y bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar con él en ese instante, fue agradable, fue bueno. Profe Jaime, pues como todo técnico, ¿no? Sus exigencias y expectativas de salir campeones, de conseguir el título, y se empezó pues ese trabajo en vista a conseguir el título. La octava estrella era el sueño, una obsesión que tuvo como gran apuesta a Hugo Rodallega, el goleador de la Selección Colombia Sub-20 que había conquistado el título de la categoría en el eje cafetero. Hugo venía del Deportes Quindío de salir goleador del torneo y de antemano sabíamos que de parte de él íbamos a tener goles. Rodallega en ese instante estaba en un momento brillante. Rodallega, como dice uno, estaba nuevecito y donde se la tirara a uno, él llegaba. Se conformó un gran equipo, sobre todo unas personas que en cuanto a su comportamiento y a su personalidad pues fueron muy afines y pudimos consolidar un gran grupo. Recuerdo tanto que casi siempre jugábamos los mismos 11. Un grupo muy compacto, la verdad, donde estaba Juan Pablo Ramírez, gran arquero, de muy buenas condiciones, honestamente. Del medio para adelante era el Cocho, mi persona, Ricardo Siciliano, Álvaro Domínguez. Jamilson Olave, Brenner Alcázar, Oscar Díaz. Rodallega estaba en ese momento en un gran nivel. Blas Pérez estaba dando a conocer en el fútbol colombiano. Y bueno, el tener un arquero que le brinde seguridad en la parte de atrás y el tener un goleador en racha en la parte de adelante, pues le daban la tranquilidad al técnico y al equipo de que todo podía ser una linda campaña, un lindo semestre para la institución. El inicio del campeonato para el Deportivo Cali fue una dulce utopía, con un triunfo como visitante ante el Medellín de Pedro Sarmiento y una goleada al Junior.
Contra Medellín, si no estoy mal, ganamos. ¡Cuidado que va el balón en Zapata! Ese día fue en el primer tiempo, creo que fue un gol que anoté en Medellín, contra Medellín. Y contra Junior después, en casa, y bueno, fue un buen inicio como para pensar de que las cosas iban a seguir bien. De a poco el andamiaje se fue perfeccionando. Supimos asimilar pues lo que quería el profe directamente y eso conllevó pues a que las cosas fueran un poco más fáciles. El profe tenía una ideología de juego. Es cierto que al inicio nos costó un poco adaptarnos a lo que el profe quería y seguramente en el proceso de adaptación eso nos costó un poco y hizo que tuviéramos muchos altibajos. Las intenciones eran buscar títulos, pero desafortunadamente tuvimos un semestre bastante complicado. Iniciamos bien, pero de ahí empezaron los resultados negativos. No hallábamos respuesta en cuanto a los partidos. Pero la fantasía pronto se desvaneció. Una seguidilla de empates y 2 derrotas en los clásicos frente al América provocaron en los azucareros la amarga salida de Jaime de la Pava. Para la afición caleña sigo diciendo que es una de las más exigentes del país y no es fácil jugar en el Deportivo Cali. Ese partido con América, el clásico en que sale el profe, fue un golpe duro donde prácticamente estábamos tocando el fondo de esa campaña que teníamos hasta ese momento. Muchas veces uno durante la semana prepara el partido de cierta manera y en la cancha sale de otra. Desafortunadamente ese día perdimos el clásico. En Cali no se perdona muchas veces perder un clásico. Los clásicos del Pacífico son importantes, son duros. Es complicado mantener a un director técnico cuando los resultados no se dan o cuando el juego no es lo suficientemente bueno. Recuerdo muy bien que después del partido contra América, después de la derrota, viene la noticia de que el profe Jaime salía del club y fue algo que nos tomó de sorpresa. Cuando él se va, todo era incertidumbres. Hay un golpe anímico en cuanto a la ausencia de él, eso es notorio. Sabíamos que matemáticamente todavía había una pequeña posibilidad y donde el margen de error era mínimo. El grupo, a pesar de que era joven, sentía mucha presión en cuando no se daban los resultados por medio de la gente, por medio de los directivos. Todo era muy incierto y pues prácticamente un grupo sin líder se hacía las cosas mucho más complicadas. Tras la salida de Jaime de la Pava, Pedro Sarmiento, que había sido destituido de Independiente Medellín ese semestre, tomó las riendas de un Deportivo Cali que sumaba a la fecha 15 puntos. Pedro llega con una muy buena energía, con una muy buena aceptación de parte del grupo. El profe Pedro Sarmiento llega al Deportivo Cali con la idea, la mentalidad de sacar buenos resultados. Supo manejar la dificultad que teníamos, tanto en lo colectivo como en lo individual. Sabía el profe qué decir en esos momentos. La llegada de Pedro Sarmiento nos dio un plus importante y empezamos a automatizar trabajos con cierta exigencia. No fue fácil pasar de ese cambio drástico de técnico, pero pues igual como jugadores profesionales toca asimilarlo y tratar de adaptarse lo suficientemente rápido.
La primera semana cuando el profe Sarmiento llegó, trabajamos durante toda la semana todo el sistema táctico, la parte defensiva, y de hecho, si no estoy mal, jugábamos ese domingo o sábado con Nacional, donde perdimos 5-0. Fue una noche nefasta para todos. Normalmente cuando se hace un cambio de técnico, a la siguiente fecha la estadística es como el equipo gana, el equipo muestra otra cara o honra ilusión. El equipo fue, diría yo, que uno de los peores partidos que se hizo durante la campaña. Dentro de la cancha todos nos mirábamos y pasaba el primer gol, bueno, listo, no pasa nada, vamos a intentar empatar, segundo y tercero, y nos seguíamos mirando, ¿qué hubo? ¿Qué pasa? ¿Cuándo vamos a reaccionar? O sea, el grupo no se sentía realmente cómodo. El equipo no se encontraba ni futbolísticamente ni mentalmente. Cuando terminó el partido, el camerino parecía un funeral. Esa derrota fue como acabar de hundir el barco que ya estaba hundido. Cuando llegamos al hotel completamente callados, reúne al Cocho Patiño, a Freddy Hurtado y a mi persona, nos reúne a los tres y nos empieza a hablar, que le hablemos a los muchachos que no ha pasado nada, que estamos construyendo, que vamos a empezar a mejorar. El grupo siguió creyendo en el profe, en lo que decía, en su trabajo y pues de a poco las cosas en el resultado también fueron cambiando. Y empezó la semana con trabajos fuertes, enseguida exigentes, y lo ganamos, creo que el siguiente partido, y el equipo empezó a enrutarse. Después de ese partido, el profesor nos reúne durante la semana y empieza a trabajar los partidos, vamos 1 a 1. Para poder clasificar necesitamos ganar los 7 partidos que nos quedaban. De los 21 puntos que había para disputar, ganamos 18. Y debido a esa unión que se logró, pudo contrarrestar todos esos inconvenientes que se presentaron. Empezó ya la magia de Domínguez, las velocidades y cambios de direcciones de Rodallega. El equipo se llenó de confianza, de seguridad y empezó a tener una serie de resultados bastante positivos. Y siempre estábamos ayudando al profesor hay que llamarle la atención a aquel que está de joda los fines de semana, entonces, ven acá, ¿qué está pasando? Increíblemente, terminó el 5º partido de contra Pereira y terminamos siendo el primero del torneo y clasificando a los cuadrangulares. Al término del todos contra todos, los verdiblancos tenían un segundo aire, pasando de la decepción al optimismo, ya que con 30 unidades terminó líder de la clasificación general. En el grupo A de los cuadrangulares, tendría que demostrar su poderío frente a históricos como América, Once Caldas y Junior. Ya al inicio de cuadrangulares las cosas fueron diferentes, totalmente diferentes. El fútbol colombiano estaba pasando por un buen nivel y habían equipos muy bien conformados. En ese cuadrangular estuvimos con el América, el Junior y el Once Caldas. Fue un grupo bastante difícil, bastante complicado, que nosotros decíamos que el que pasara del grupo era el que iba a ser campeón. Era el clásico, sabíamos que con ese partido ganándolo estábamos más que clasificados para disputar la final. Si no mal no recuerdo, faltaban 10, 15 minutos para terminar el partido, íbamos ganando 2-1 y en un afán de querer despejar cometió un penal derribando a Otálvaro, que recuerdo muy bien, y es el empate. Se pospuso pues la clasificación para la fecha contra los Once Caldas. Y con Caldas nosotros teníamos la fe de que era el que nos iba a permitir cuadrar caja en este cuadrangular. Teníamos una tensión porque dependíamos de nosotros mismos y simplemente nos servía ganar o ganar. Once Caldas tuvimos un excelente partido como local. Creo que recuerdo yo que ya el estadio se llenaba. Fueron rivales complicados, difíciles, pero que con el trabajo que teníamos nosotros como equipo, la unión del grupo y
y como dije anteriormente, basándonos en la parte táctica, nos alcanzó para pasar por encima de ellos. Gracias a Dios pues se nos dio el cuadrangular y pudimos acceder a la final. Al final, la contundente victoria sobre el blanco le permitió sumar 11 puntos, uno más que Junior, obteniendo así el ansiado tiquete a la final. Una cita heroica en la que se enfrentaría contra el sorpresivo pero peligroso Real Cartagena de Hernán Darío Herrera. El 14 de diciembre, 22 guerreros pisaron el sagrado campo del estadio Pedro de Heredia con un solo objetivo: asegurar la victoria que los acercara al Olimpo. Intensa fue la primera batalla entre el Cali y el Real Cartagena. El Real Cartagena, pienso que era un buen equipo, tenía buenos jugadores. Estamos convencidos de que el rival que tuviéramos al frente, seguramente para ser campeón teníamos que pasar por encima. Cuando vimos que era con Real Cartagena, yo pienso de que el grupo se sintió como que esto de nosotros. Nosotros en ningún momento miramos por debajo del rival, sino que sabíamos que ahí el que iba a ser, o el que tenía más obligación de ser campeón era el Deportivo Cali por ser un equipo grande. El partido se juega de noche, íbamos con una confianza enorme. Los zagueros del Cartagena, atentos, ahí está, uno por la izquierda, otro por la derecha. Y la jugó él, la jugó solo, la quiso hacer de bandera y falló. Se siente que le pega. No entró. No entró porque el asistente no salió corriendo, ¿eh? Fue un partido del primer tiempo bastante difícil, complicado. Cuando fuimos a Cartagena, la verdad que sorprendidos porque un Cartagena que impuso el juego, pero como te decía, por el gran trabajo que habíamos desarrollado con el profesor Pedro Sarmiento, tácticamente estamos muy bien parados. Álvaro Domínguez, la pelota que estaba llegando sobre el otro sector, no se puede conectar. El remate y gol de Rodríguez, sí. Ya en el segundo tiempo, gracias a Dios, logramos concretar el primer gol. El Deportivo Cali, 6 minutos y medio, se lo merecía el mejor jugador del equipo visitante, Hugo Rodallega. Real 0, Cali acariciando el campeonato y la Copa Libertadores de América. El haber marcado Hugo el primer gol ya nos daba un poco de alivio, luego viene el segundo. Ahí va Carrillo, Rodallega, gol de campeonato, Cali quiere campeonato, Rodallega dice sí. ¡Gol! Del Deportivo Cali, faltan 15 para que termine este encuentro. Hugo Rodallega marca los dos, acaricia una vez más el campeonato. El profe hace unos cambios, entra Armando Carrillo y le coloca un pase bastante bueno a Hugo Rodallega y ya con un 2-0 nos sentimos con una seguridad, una confianza que sentíamos ya que el título iba a ser de nosotros. Ese 2-0 allá en Cartagena reconfirmó muchas situaciones. Y bueno, todo listo para lo que iba a ser la final en Cali. Se veía más cerca el segundo del Deportivo Cali que la igualdad del Cartagena.
la gente en las calles se sentía ya campeón. La emoción que teníamos era grande, no era triunfalismo. De ida de la Gran Casona hasta el estadio todos estábamos concentrados y con muchas ganas de poder celebrar en nuestra casa. Fue algo lindo porque igual ya habíamos perdido una en el 2003 con el Tolima y decíamos que no podía pasar nuevamente. Estamos con nuestra afición, estadio lleno, una gran final y la verdad que salimos con muchas ansias. Estando ya en la cancha se sintió la alegría, las emociones, muchas cosas que realmente se viven en una final. Había todavía 90 minutos por jugar y que si nosotros por ahí nos relajábamos, nos confiábamos y un gol de Real Cartagena pues apretaba todo de nuevo. Llevan 7 años esperando después de aquella escuadra del Cheche Hernández. Y la tiene Domínguez. Mira para irse, Carlos Antonio. Ahora hace una curva hacia afuera. Aprovechar una de las oportunidades que podríamos tener. Y el gol fue tempranero. La jugada del gol que nos da el título, habíamos tenido muy buenas llegadas por el costado izquierdo. Un desdoblamiento de Giovanni García, creo que es una de las combinativas que hay. Paso a Cocho y Cocho me la filtra entre el lateral y el central. Pasa hasta el final, línea final. Controlo el balón, lo echo hacia adelante y tengo la tranquilidad de levantar la cabeza. Llega Jaime Rivero, solamente la toca para entrar. Ahí ya se vino toda la alegría de la gente. De noche, es de día y ya está saliendo la octava estrella. Acaba de marcar Jaime Rivero. Eso fue ya el clímax para nosotros porque decir, bueno, venimos de hacerlo muy bien en Cartagena y llegar de local y anotar primero era como asegurar el título. Y gracias a Dios pues se gana. Con ese gol pudimos celebrar la estrella para la institución y quedar en la historia del club. Después cuando termina el partido, ese desborde de emociones y cosas que hace mucho tiempo no vivía el Deportivo Cali, fue lo mejor. Yo miré al cielo, pero enseguida me llega Armando Carrillo. Fue impresionante, fue emocionante. Algo merecido. Primero pues la celebración en el estadio, la vuelta. En algún momento también de la alegría se cayó, uno de los arcos se cayó, se vino abajo, estaba montado Brenner Belalcázar, estaba montado creo que con Juan Pablo Ramírez montados. Cuando fuimos campeones, cuando empezaron a llamar 1 a 1 esos tipos de jugadores, fue uno de los jugadores más aplaudidos por ese segundo piso. Fue salir uno a la calle, a las calles de Cali, en el carro de los bomberos, ver la emoción de toda una hinchada, de todo un pueblo, pues ese era el mejor regalo para uno. Pienso que fue un título esperado. Fue algo que el Cali lo anhelaba, lo necesitaba. Yo creo que ahora se recuerda mucho más. En ese tiempo, por tanta dificultad y aunque se mejoró el juego, pues no se le dio tanta importancia o la gran importancia que debió dársele. Yo crecí en el Deportivo Cali, nací en el Deportivo Cali y de verdad que conseguir el título con el equipo con el que siempre soñé es algo enorme. Haberlo logrado con el Deportivo Cali y quedar en la historia del club, eso nunca se podría olvidar.
y bueno, la satisfacción fue enorme, no solo para ellos, para uno como deportista, como integrante en ese momento del equipo, pues fue algo grande. Uno de los logros más importantes que he tenido dentro de mi carrera, ser campeón con el Deportivo Cali. Fue el primer título, como te digo, protagónico y con el equipo que me formé y que soy hincha. O sea, que para mí fue lo más lindo y eso siempre lo voy a recordar. El destino premió la inagotable esperanza verde de un grupo valiente que con el incondicional apoyo de su hinchada pasó de la desconfianza a la satisfacción eterna. La conquista de la 8ª estrella es un tesoro glorioso al que siempre rendirá culto el corazón del hincha verde y blanco. Campañas. Fiesta Verde en el Pascual.